Familias educadores, bienvenidos a otro lunes de Mindheart. Seguimos poniendo nuestra mente y corazón al servicio de nuestros niños y niñas. Hoy tenemos una invitada muy especial, nos está acompañando Valentina Gómez. Ella es psicóloga, creadora de habilidades de vida y es especialista en educación emocional y en gestión del bienestar. Y hoy vamos a hablar de un tema fascinante que es entrar a comprender el universo emocional. Y para entrar en materia, quiero preguntarte, Valentina, ¿por qué pensamos como seres humanos y se nos socializa desde que somos pequeños que existen emociones buenas y emociones malas? De hecho, en el estudio en psicología hablamos de emociones positivas, emociones negativas, y nuestra tendencia es a rechazar las emociones negativas, reprimirlas, ocultarlas, avergonzarnos de ellas, y mientras tanto buscamos como glorificar o perseguir todo el tiempo las emociones positivas. Manuela, en el mundo de las emociones hay dos polos, emociones de bajo tono y emociones de alto tono. Eso es un hecho. Hay emociones que son agradables en el cuerpo y hay emociones que definitivamente no se sienten agradables de sentir o de experimentar. Las emociones están divididas en esta polaridad porque en el cuerpo se sienten agradables o no se sienten agradables, no porque sean buenas o malas, o positivas y negativas, que es el nombre más común que les ponemos. Hay un trabajo muy bonito que quisiera traer a nuestra conversación que se llama El universo de emociones, justamente lo tengo por aquí y te lo podría mostrar rápidamente, que está hecho, es un libro, realmente es una postal grande donde tres personas, hay un profesor de la Universidad de Barcelona que es un pionero en la educación de emociones que se llama Rafael Vizquerra y otras dos personas hicieron gráficamente la comparación entre el universo real, el universo, pues el sistema solar donde estamos, ¿cierto? Y cómo funciona el mundo emocional. Entonces es hermoso, lo voy a tratar de buscar aquí rápidamente para mostrárselos y que nos ubiquemos, porque nos ubica en términos, aquí está el gráfico, en términos de universo emocional, cómo está configurado. Y si nos damos cuenta, cada una de estas grandes bolitas es una emoción y las emociones, tal cual como en el universo real, sufren o no sufren, pero las impacta una ley de gravedad, en donde es mucho más fácil experimentar emociones de bajo tono por naturaleza, que lo podemos ir a explicar ya, y hay que aprender y hay que hacer un esfuerzo constante y diario y consciente para experimentar emociones de alto tono. Aquí vamos a encontrar el amor, la felicidad y la alegría, como para resumir tres grandes galaxias. Y acá abajo vamos a encontrar la ira, el miedo y la tristeza. Aquí también está la hijita del miedo, que es la ansiedad, que hoy en día sabemos que está muy común, el estrés, bueno, todas estas. Este es el gráfico, el panorama de este universo de emociones. La predominancia de las emociones de bajo tono tiene una explicación y es que nuestro cerebro es un cerebro que, si bien ha evolucionado a través del tiempo, sigue teniendo una configuración animal. Y como animales estamos configurados o programados para atender a lo negativo, porque solo de esa manera podemos sobrevivir como especie, que es la tarea fundamental que la vida nos pone. Entonces, por eso en el día a día es tan común sentir emociones desagradables, porque es casi que el cerebro está configurado para buscarlas. ¿De qué me tengo que defender? ¿Dónde veo las amenazas? ¿Y cómo tengo que reaccionar? Además, de forma muy impulsiva, porque animales somos, ¿cierto? Si buscamos en Google la evolución del ser humano, aparecen de forma más cercana los Homo sapiens, los simios, que son nuestros primos hermanos, y estamos configurados de la misma manera. Entonces, nos estás explicando que en realidad no hay emociones positivas ni negativas, que hay un mundo, un universo más bien emocional, donde configuramos estas experiencias como agradables o desagradables, pero entendiendo que todas las emociones son funcionales, que nos permiten, como animales que somos y nos explicabas, realmente sobrevivir. Pero con esto te quiero preguntar, ¿por qué necesitamos experimentar, por ejemplo, rabia? ¿Por qué podríamos pensar que la rabia es funcional y también nos ayuda a sobrevivir como especie? Empecemos por la rabia. La rabia es una emoción muy hermosa, vamos a aprender a cogerle cariño a esta y a las demás que parecen ser emociones negativas o desagradables,
porque en realidad ellas están ahí para algo y yo siento que todo este camino que hacemos los seres humanos y tú sobre todo desde Mindheart es aprender a cogerles cariño, a recibirlas, a darles un manejo positivo. Entonces, la rabia es linda porque viene a decirnos hay algo que tiene que cambiar y tú tienes que poner un límite. Si a un niño chiquito lo empujan y no le da rabia, va a seguir permitiendo que ese comportamiento se produzca. Entonces, la rabia es una sensación física que aumenta la energía en el cuerpo para yo poder sacar mi gran voz, que es una de tus grandes herramientas, y decir, a mí esto no me gusta, a mí esto me molesta, por favor, no hagas esto o hazlo de otra manera distinta. La rabia es la emoción que nos da la vida para poder conocer nuestros límites y ponerlos claros frente a otros. Por ejemplo, en el mundo adulto pasa mucho con el manejo del tiempo. Hay personas muy incumplidas y la rabia aparece para que tú como adulto digas, mira, este es mi tiempo, sé que es valioso, por favor, de ahora en adelante tratemos de respetarlo y de cumplir con unos horarios o con unos objetivos o con la palabra también. Entonces la rabia cuando hay alguna falta de respeto, por así decirlo, de parte de un otro, nos permite identificar que hay algo que se está vulnerando en mi tiempo y en mi forma de hacer las cosas y que puedo ejercer o brindar soluciones diferentes con esa otra persona. El objetivo siempre va a ser cómo lo podemos hacer mejor. Claro, si te entiendo bien, la rabia es esa emoción que nos permite también defender lo que es valioso, también hacer frente a injusticias sociales, también poder pedir algo a los demás y poner límites saludables. O sea, la rabia también nos protege y nos permite cuidar eso que es valioso y que es importante. Piensen, por ejemplo, la última vez que sintieron mucha rabia. Fue tal vez esa rabia la que los ayudó a movilizarse e ir a la acción y poner un límite. Entonces, si yo tengo mucha rabia porque me produjo mucha rabia que mi suegra llegara a mi casa a las 9 de la noche y sin avisar, y tuve rabia, sentí rabia, abracé mi rabia y luego la gestioné y al final nos vas a enseñar estrategias para gestionarla. Tal vez esa rabia lo que me ayudó a entender es aquí se traspasó un límite que es importante para mí y es que no recibo visitas después de las 6 de la tarde. Y eso tal vez, esa rabia, ese malestar, esa emoción me llevó a poder comunicarlo, a poder poner límites y como tú nos decías, establecer acuerdos de convivencia. Entonces la rabia no es mala, no es negativa, no es dañina. A veces pensamos que rabia es sinónimo de descontrol, cuando en realidad la rabia gestionada es la forma como podemos poner límites. Parecería al contrario, pero es una emoción que facilita la convivencia. Hay emociones que llamamos básicas, son emociones con las que nacemos, son emociones que todos los seres humanos, independientemente del contexto y de lo que estén viviendo, las sienten. Es decir, son emociones que tú vas a una cultura que no conoces y ves a alguien que la está sintiendo y logras reconocer solo con la expresión facial qué es lo que esa persona está sintiendo. La rabia es una de esas emociones, es una emoción básica, pero tiene varios hijitos o varias formas de expresarse. Si yo cojo el universo de emociones, y aquí les iba a mostrar también el diccionario, porque es una cosa divina, en el diccionario hay, tal cual como en un diccionario normal, la letra y todas las emociones que se desprenden pues como de esa familia. Y hay más de 500 estados afectivos aquí y nos quedamos casi siempre con las mismas 6 que conocemos: rabia, tristeza, alegría, sorpresa. Hay más de 500 estados afectivos. Esto también nos puede servir para la regulación, empezar a ampliar nuestro vocabulario emocional. En la rabia podemos encontrar ira, voy a mencionar algunos porque son muchos: indignación, impotencia, antipatía, desconfianza, mal humor, resentimiento, tensión, agresividad, odio, hostilidad, agitación, celos, impaciencia, entre otros. Entonces, Valentina, nos estás explicando que dentro de esas 3 emociones básicas que hoy estamos aprendiendo a reconocer y abrazar y aprender que no son negativas ni que nos hacen daño, sino que al revés nos permiten sobrevivir,
Ya hablamos de la rabia, ahora entonces pasemos a la tristeza. La tristeza entonces es una emoción básica y ahora al final nos vas a contar cuáles son los hijitos que se desprenden de la tristeza para seguir ampliando ese vocabulario emocional, pero hablemos de la tristeza, ¿por qué la sentimos? Y también, ¿qué crees tú? ¿Por qué como cultura nos cuesta tanto abrazar la tristeza? Siempre le decimos a la otra persona, ay, no llores, o dices, ay, qué pena. Mira, yo hoy, por ejemplo, estaba en una terapia que estoy haciendo una terapia somática bien profunda y me puse a llorar y mi automático fue decirle a la terapeuta, perdóname, ¿sabes? Y es yo misma trabajando todo el tiempo validación emocional, abrazando y reconciliándome con mis emociones en automático, digo, discúlpame por llorar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto acceder y sostener la tristeza de los otros y la nuestra? Sobre todo la nuestra. Sostener la tristeza de los otros es imposible cuando no sabemos sostener la nuestra y ese es un efecto secundario de la desconexión tan grande que hay. Yo siento que histórica y culturalmente las emociones habían estado reprimidas e incluso prohibidas. Eso no es importante, de eso no se habla. Como no había información, es natural que lo que yo no sepa manejar, yo lo tienda a evitar. Es un mecanismo de defensa que ha sido útil. Cuando un niño no sabe si es capaz de enfrentarse a una clase de matemáticas, se empieza a atrasar y dice es que no soy capaz, no soy capaz, no soy capaz y empieza a no hacer sus tareas, a evitar ir a clase, a decir no quiero ir al colegio, pero es por una sensación de no soy capaz. Entonces, hoy en día, como cultura y como sociedad, estamos diciendo, somos capaces de abordar el mundo emocional. Yo siento que lo lindo es ver que en el presente toda la información está lista y disponible para permitirnos gestionar de una forma diferente todas estas situaciones y cosas que van apareciendo en el recorrido natural de la vida. Pero es eso, es que cuando yo no sé qué hacer, es lo más fácil es dejarlo a un ladito, supuestamente. Ya sabemos que eso todo sigue, ¿cierto? Moviéndose internamente y que hay un proceso de somatización que también aparece a veces. La tristeza es una emoción que nos permite darnos cuenta que algo cambió, porque si no tuviéramos la pausa y el tiempo de rehabilitación, por así decirlo, que nos genera la tristeza, que ya lo voy a explicar, si al niño se le perdió su termo y no le da tristeza, lo seguiría buscando eternamente, o incluso a su abuelo o a su mascota, o haría una y otra vez la misma acción que no lo está llevando a cuidar bien sus pertenencias, por ejemplo. Entonces la tristeza es una emoción que nos baja la energía precisamente para entrarnos en una fase de reparación emocional y para permitirnos dos cosas, darnos cuenta de que algo cambió y generar, si es necesario, un nuevo plan de acción. Ya sé que se me está perdiendo esto, ¿qué voy a empezar a hacer diferente? Ya sé que esta manera de funcionar no me está trayendo buenos resultados, ¿qué puedo empezar como adulto a hacer distinto? Si estoy trabajando demasiado y me da como una tristeza porque vienen tonos distintos, pero es como hay algo que no está funcionando, ¿cómo quiero empezar a gestionar mi vida adulta, mi tiempo y mi trabajo, por ejemplo? Entonces, Valentina, acá tú nos estás hablando de la tristeza y nos explicas que esa tristeza surge cuando tenemos la percepción de que hemos perdido algo valioso, sea una persona, un animal, un objeto, un proyecto, una idea. Entonces, esa tristeza que nos permite bajar las revoluciones, que le permite al cuerpo aquietarse, por eso también cuando sentimos tristeza no solo lloramos, sino que queremos estar más tiempo acostados, vamos más lento, ¿cierto? Queremos como refugiarnos y estar de pronto con personas cercanas o incluso solos. Todo eso nos ayuda a recuperarnos y le ayuda al cuerpo a entrar en ese estado de reposo para sobrellevar la pérdida, ¿cierto? O eso que percibimos que era muy valioso y que se perdió o que se acabó. La tristeza entonces es otra de esas emociones básicas que tiene varios hijitos, vamos a mencionar algunos. La tristeza nos permite sentir nostalgia, soledad, melancolía, desilusión, resignación, disgusto, amargura, desconsuelo, depresión, aburrimiento, pesimismo, dolor, por mencionar algunos de esos hijitos de la tristeza.
Y ahora pasemos a la tercera emoción básica de esas que nos mencionaste, que en este universo están en el bajo tono, que simplemente se sienten desagradables en el cuerpo, y es el miedo. Hablemos del miedo porque es funcional, y también esos hijitos, y hagamos un especial énfasis en uno de los hijitos que más nos inquieta y que lo vemos en los niños y adultos también, y es la ansiedad. El miedo es la emoción por excelencia que nos ayuda a sobrevivir, porque el miedo se encarga de identificar los peligros que son reales e inminentes. Estas dos palabras son muy importantes, porque eso significa que son peligros que están próximos a pasar, es decir, que yo puedo ver que están aquí y que tengo que defenderme o evitarlos. Cuando son peligros reales, la mejor hoja de ruta es evitarlos. La mejor opción es evitarlos, porque si yo voy a cruzar una calle y viene un carro o un camión en una velocidad muy alta, no es rico intentar a ver si me da cruzar o no la calle, ¿cierto? El miedo real ni siquiera nos lleva al pensamiento. El miedo real hace que el cuerpo reaccione. Yo evito, paro y me alejo de ese peligro. El miedo tiene varios hijitos. Vamos a enfocarnos, como tú lo dijiste, en la ansiedad, que es uno muy grande. Y la ansiedad sí es un miedo que experimentamos, pero ante estímulos que son abstractos, más imaginarios y más mentales. Hay una palabra clave que nos lleva a la ansiedad, y es, o una frasecita, y es el y si. Y si yo bajo y no encuentro quién me lleve, y si yo llego a la piñata y no me siento bien, mami, y si mañana en el colegio sí me hacen un examen, y si, y como adultos, y si esto no sale bien, y si la semana entrante definitivamente no me da tiempo, y si es un abordaje muy mental que nos paraliza como si fuera un miedo real, pero en realidad no lo es. Valentina, una pregunta ahí con eso que nos estás explicando, y cómo está el miedo asociado a la ansiedad, y cómo la ansiedad es un hijito, ¿cierto?, del miedo, pero en la ansiedad estamos viendo que entonces eso que desencadena esa reacción es algo imaginado, es algo que proyectamos al futuro. ¿Qué tal que esto pase? Y si esto otro sucede, y ahí entonces entra la ansiedad. Mientras el miedo es algo mucho más contundente, real, ¿cierto? Un estímulo que yo estoy viendo, percibiendo en mi realidad objetiva, que hace que mi cuerpo reaccione para protegerme. Ahora, ¿qué pasaría y cómo se relacionan estos dos? Yo me estoy imaginando una adulto, que esté en su trabajo y le llegue un correo electrónico y el jefe dice: necesitamos hablar urgentemente. Ahí tal vez, me corriges, puede que ese estímulo produzca miedo, porque hay un estímulo real, hay un correo con un tono o unas palabras de amenaza, por ejemplo, y entonces produce miedo. Pero eso fácilmente se puede tornar en ansiedad cuando yo empiezo a pensar: ¿y si me echa? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si me quedo sin plata o dinero? ¿Y si no puedo llevar mercado a mi casa? ¿Y si mis hijos entonces van a pasar hambre? ¿Y si mis hijos los tengo que cambiar de colegio? ¿Cómo se relaciona? O sea, sí puede fácilmente el miedo tornarse en ansiedad, y cómo me devuelvo a que no suceda. El miedo, como cualquier emoción, es una energía en el cuerpo que tiene una duración aproximada y son 90 segundos. Imagínate, un miedo real dura en el cuerpo aproximadamente 90 segundos, es decir, un minutico y un poquito más, un minuto y medio. Sentirlo es el primer paso, que ahorita vamos a hablar un poco de esa estrategia de regulación, pero el estímulo va a hacer que nos vayamos a la mente a desencadenar un millón de posibles consecuencias, supuestas consecuencias diría yo, porque normalmente no termina nunca pasando aquello que nos imaginamos, y sí lo inesperado, pero no estamos sufriendo por eso. Hay un dicho que dice: el que sufre antes de la cuenta sufre más de la cuenta, y es eso tal cual. Entonces es cuando nos vayamos a la mente y nos demos cuenta que empezó esta película a funcionar o continuó, porque ya no tiene pausa. Hay una forma fácil de transformar el enfoque o la atención, y es hacer algo distinto o hacer algo con el cuerpo, salir a tomar agua. Hay gente que le gusta echarse agua en la cara, mover el foco de la atención para que precisamente la mente tenga menos energía que utilizar
y seguir pues creando otros escenarios catastróficos, que es lo que ella sabe hacer. Es como casi entrenar la mente para que vuelva al momento presente. Tiene todo que ver con algo que nosotras trabajamos que se llama mindfulness, que tú tienes talleres, que tú tienes programas para que los adultos y los niños también aprendan y entrenen su mente a estar en el momento presente. Hay un dicho que a mí me encanta que usamos en Colombia y es, cuando llegue a esa quebrada, cruzaré ese puente. Es un poco, cuando llegue el momento de vivir esa situación, es decir, mi mente se va a ir a, ¿y qué tal que me quede sin trabajo? ¿Qué tal que mi jefe me eche? ¿Qué tal que inmediatamente traer mi mente y pensar, cuando llegue a esa quebrada, cruzaré ese puente? Otra metáfora que usaba un profesor mío que me encanta es, imagínate que yo tuviera un paraguas, una sombrilla abierta en este momento aquí conmigo en mi casa. Y que si tú me preguntas, Manuela, ¿por qué tienes una sombrilla abierta si estás en tu casa? Y yo te respondiera, no, pues yo la tengo acá lista por si llueve. ¿Tú qué me dirías? Es innecesario, es incómodo. O sea, no puedes llevar las actividades del día porque tienes una sombrilla para todas partes abierta. Cuando llueva, abro la sombrilla. Es un poco devolverme a cuál es mi realidad en este instante. Pues que en este instante me mandaron un correo. Respiro profundo, me enfoco en la sensación de mi cuerpo, traigo mi mente a esta es mi realidad. Cada vez que se vaya al y si me devuelvo a esto es lo que estoy viviendo en este momento, pues me enraizo en mi presente y eso ayuda a que la mente, que tiene la tendencia a proyectarse al futuro y a proyectar los peores escenarios posibles, se vuelva al momento presente. Hay otro ejemplo que lo viví yo hace poquito, estaba sentada trabajando al lado de una ventana, había el techo de una casa al frente y yo empecé a ver unas nubes muy negras que se aproximaban y había un pajarito parado en el techo de esa ventana. Y cuando yo vi las nubes, me paré, fui a cerrar la puerta del balcón, las ventanas, todo, me preparé para... Y ese pajarito, te juro que parecía en una danza. Él estaba pleno, feliz, cantaba y yo decía, este no tiene ni idea que ya viene un aguacero que le va a tumbar su casa y su nido y toda la función mental en su máximo esplendor. Nunca, Manuela, nunca llovió. La nube pasó, el pájaro cantó, su casa siguió ahí y si se le destruyó, que probablemente muchas veces se le ha destruido, vuelve y la arma con toda la confianza. Es decir, en cada momento en el que pasan cosas, es la vida la que brinda los recursos internos y emocionales para darle solución. Solo en el momento en el que pasa. Por eso, cuando nos anticipamos, como no es un escenario en el que yo pueda hacer algo en ese momento, se genera una confrontación de incapacidad y de inseguridad que a veces es difícil de manejar. La mejor forma es volver a este instante, que es lo que está pasando ahora mismo. Es importante aclarar la diferencia entre anticipar saludablemente un evento a un niño para que pueda ubicarse, saber qué va a pasar, cuáles son los pasos y pueda vivir de forma tranquila un momento o una situación de la vida, a la anticipación de la que estamos hablando, que es una trampa mental o es una tendencia mental a inventar escenarios, como tú ya muy bien lo dijiste, generalmente catastróficos y negativos, porque es su programación, pero estas dos formas de anticipación son muy distintas y hay que tenerlas en cuenta. Hay que usar la anticipación saludable con los niños y hay que evitar a toda costa la anticipación mental y desde la ansiedad que tenemos los adultos. El cerebro, cuando no tiene información, lo que hace es automáticamente rellenarla, unirla. Entonces, como no hay información en escenarios de incertidumbre, él hace su trabajo, la va a llenar con lo que sabe, con el escenario negativo. Entonces, darle información desde la certeza o desde el conocimiento y la conciencia permite que el escenario sea mucho más navegable. Y se me ocurre para atarlo con el ejemplo del jefe. Si a mí me llega el correo con el asunto de tenemos que hablar urgentemente, si la tendencia es de nuevo a llenarme de hipótesis e ideas, pues eso me va a traer mucho malestar, mucha ansiedad. Y tal vez una de las cosas que podemos hacer, como nos lo estás explicando, es buscar información. Buscar información puede ser inmediatamente ir a donde el jefe para averiguar qué pasó. Porque a veces hacemos es lo contrario, evadimos la situación, yo no quiero hablar con mi jefe, qué angustia, qué tal que me eche, qué tal que yo me quede sin dinero, qué tal que nunca vuelva a encontrar un trabajo, cuando en realidad ese buscar información se puede ver como vamos a resolver, vamos a ver qué es lo que mi jefe me va a compartir. Como todo, las emociones tienen grados en intensidad y en duración.
No es útil una emoción excesivamente alta que dure un tiempo muy prolongado. Lo que tenemos que hacer hoy en día es con todas revisar cuánto tiempo están durando. Fíjate que ahora les hablé de los 90 segundos clave que dura una emoción real en el cuerpo. De resto se vuelve un tema más mental que sostiene ese tono o ese estado emocional. Entonces es revisar hasta qué punto yo estoy viviendo desde ahí. Una cosa es vivir sintiendo una emoción a experimentarla en un momento específico. En el miedo también encontramos varios hijitos. Podemos encontrar la vulnerabilidad, el sobresalto, el pánico, el terror, el horror, el temor, el espanto, la alarma. En la ansiedad encontramos el estrés, que también lo conocemos muy bien, la intranquilidad, la inquietud, la inseguridad, el desazón y, por mencionar uno más, el desespero. Para cerrar esta masterclass que nos estás regalando, Valentina, quiero preguntarte, ¿cómo logramos que esas emociones de bajo tono, que hoy estamos aprendiendo a que sean nuestras aliadas y no nuestras enemigas, efectivamente duren 90 segundos y no duren días, semanas, meses y años? Recuerden que las emociones son sobre todo visitas a nuestra casa, que es nuestro cuerpo. A una visita jamás le decimos, sabes que hoy no te atiendo. Una visita es inofensiva, las emociones son inofensivas y la única solución es atravesarlas en su sensación, es decir, recibirlas en el cuerpo, abrirles la puerta, decirles, hola, aquí estoy para sentirte, porque es el cuerpo el que sabe digerirlas y reciclarlas. Eso es hermoso, es el cuerpo el maestro de la sanación. Mira que uno come algo y el cuerpo solo, sin tu intervención mental, lo digiere. Pasa lo mismo en el plano emocional. El único ingrediente que podemos agregarle para que esa digestión se haga de forma exitosa es la presencia. Entonces, el ejercicio por excelencia de regulación de emociones y el ejercicio que nos ayuda a transitarlas de forma saludable, lo llamamos en habilidades de vida ejercicio práctico de aceptación. Tiene 3 pasos. El primer paso es siempre que sientas algo como adulto, también lo puedes hacer con los niños. Paso 1, ¿dónde lo estoy sintiendo en mi cuerpo? ¿En qué parte está? Ubícalo. Está en el cuello, está en el pecho, está en el estómago, está en los brazos, está en la cara o en la mandíbula. Paso 2, describir esa sensación. Al principio en la vida adulta es fácil no entender muy bien a qué se refiere este punto porque hemos estado muy mentales y un poco desconectados, pero con calma lo vamos a ir logrando. La primera vez que yo lo hice, yo decía a estos profesores, eso lo aprendí en mi especialización en Barcelona y decía, yo creo que están locos. Color, forma, temperatura y efectivamente describir, no a modo manual, pero abrir un espacio a investigar, a curiosear esa sensación. ¿Es grande o es pequeña? ¿Es oscura o es clara? Los niños tienen un contacto muy directo y te dice es violeta, es naranja, es verde. ¿Tiene alguna temperatura? ¿Es caliente o es una sensación fría? La intensidad la podemos explorar de 1 a 10. Si 10 es lo más alto, ¿en qué número está? Y yo puedo decir, está en un 6 o en este momento está en un 9 o está en un 2, pero ahí está. Y finalmente, ¿cuál es el tipo de sensación en esa descripción? Yo puedo decir, es un hueco, es como un vacío, Manuela. No, es que es una presión, no es un peso, es un hormigueo. Me hace mucho la pregunta si el color dice algo o el lugar en el cuerpo dice algo y realmente no. Todos experimentamos inclusive una misma emoción de formas muy distintas, depende del momento. No es para etiquetar, pero es para sentir, es para explorar. Y el paso final de este ejercicio, que es el verdaderamente importante aquí, es abrir nuestro cuerpo, abrir la puerta de esa casa para darle una atención especial. A la visita siempre se le ofrece algo, así sea agua, un tecito, un cafecito, unas galletas. En el mundo interior tenemos para ofrecer algo que es gratuito y que siempre está a nuestra disposición. Se llama aceptación, amor, presencia, acogimiento y eso se hace a través de la respiración. Quedarme con esta emoción, decirle aquí estoy para sentirte, te abro un lugar, te recibo, te acojo, te siento, te veo
Y ella pronto va a decir, gracias, me voy. Se acaba la pelea. Aceptar el mundo emocional sin necesidad de tener una explicación lógica de por qué me siento así. Es que así me siento, ya está. Y tomar esa pausa, respirar profundo, hacer este ejercicio de aceptación, identificar dónde lo siento en el cuerpo, cómo se siente, si tiene un color, una forma, la temperatura, lo que nos estabas explicando, y luego abrazarle, decirle, aquí estás. Las emociones son para sentirlas. Esto que nos regala hoy Valentina es tan profundo y siento que a la larga es la tarea que luego se traslada a la crianza. En lugar de decirle a un niño, no llores, para ya, ¿qué es lo que te pasa? No seas miedoso, no grosera, si rabia no puedes sentir por esto. La tarea de la maternidad, la paternidad, la crianza consciente tiene que ver con acompañar a los niños a abrazar su emoción, a sentir su emoción, mientras mantengo un límite. Yo puedo decirle no a la otra galleta mientras le digo, hace sentido que sientas decepción. Eso que sientes se llama decepción. ¿Dónde lo sientes en el cuerpo? Respirémoslo juntos, abracemos la decepción. En lugar de decirle, pero ¿por qué te pones así? Pero es que ya te comiste 3 galletas, a ver, pero no es necesario reaccionar de esa manera, etcétera. Y fíjate, Manuela, que es un ejercicio muy corporal. Es el cuerpo el maestro, es el cuerpo el que sabe. En el primer paso, inmediatamente les pedimos mover la atención de la mente hacia el cuerpo. Este es el lugar de la gestión de emociones, no esta señorita que sigue creando escenarios que vuelven todo más complejo incluso de lo que es. Y este ejercicio lo pueden hacer de 2 maneras diferentes. Cuando hay algo retador en un momento específico y tienen la oportunidad, vayan a hacerlo. Si están con la familia y pueden irse al cuarto un momento o se pueden meter al baño 3 minutos. Este es un ejercicio que en 3, 5 minutos está listo. Hay aliados, el baño es uno de ellos. Si están en el carro, cierran los ojos y vayan un momento a ese lugar y hacer esos 3 pasos. Si pueden parar y tienen la opción, pero también se puede hacer, hay muchos momentos en el día a día en los cuales no podemos hacer una pausa para gestionar la emoción, hay que hacer lo que podamos en su momento y continuar. Si estamos en una reunión de trabajo, pues es inconveniente pedir un momento y parar toda la reunión para cerrar los ojos y respirar. Lo puedo dejar a un lado y continuar con lo que esté haciendo en su momento, pero por la noche, a modo de limpieza, es útil volver a traer el recuerdo, un momento, me voy a la mente solo para activar la sensación y a partir de ese momento ya voy a hacer paso 1, 2 y 3. Familias educadores, para despedirnos, recuerden que las emociones son aliados, no son obstáculos, que queremos abrazar nuestras emociones para así acompañar a nuestros niños a abrazar sus propias emociones. Eso les va a permitir en realidad gestión emocional y es como nos decía Valentina, lograr aplazar un sentir en algún momento si estoy en medio de una actividad, pero luego siempre retomarlo para gestionarlo, para que no quede atrapado en el cuerpo y luego se exprese como enfermedad, para que no quede atrapado incluso en la mente y luego se manifieste como enfermedad en términos de salud mental, etcétera. Entonces, gracias por este espacio. Los invito a que conozcan a Valentina, al equipo de habilidades de vida que todo el tiempo tiene talleres, consultas individuales para adultos y niños, incluso muchos recursos de forma gratuita en su página web para seguir reconciliándonos con las emociones.